Entonces, vamos a ver esta historia en Mateo 14 acerca de el Señor Jesús caminando sobre el mar. Y empezamos viendo donde el Señor Jesucristo da de comer a los 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los muchachos. Es decir, que hay quienes asumen que pudieron haber sido más de 10,000 personas, 15,000 o quizá más las que Cristo alimentó solo con 5 panes y 2 peces. Y dice la escritura que aún recogieron 12 cestas llenas de lo que ya sobró. Y dice la escritura en el versículo 23, y despedidos las multitudes, subió Jesús a un monte apartado a orar. Y cuando vino la tarde del día, estaba allí solo. Y la nave estaba ya en medio del mar. Ok, perdónenme. Vamos a leer el versículo 22, que es importante. Dice, y Jesús hizo a sus discípulos entrar inmediatamente en la nave, es decir, en la barca, e ir delante de él al otro lado, entre tanto que él despedía a las multitudes. Y Jesús hizo a sus discípulos entrar. Fíjese cómo dice la escritura. Hizo. Es como si Jesús los obligó a que entraran a la barca. Hay que recordar que los discípulos, la mayoría de ellos tenían experiencia en andar en el mar en la barca. Es decir, algunos eran pescadores y tenían experiencia en ello como el apóstol Pedro. Bien, dice la escritura en el versículo 24, y la nave estaba ya en medio del mar, dice, atormentada de las ondas porque el viento era contrario. Seguramente podríamos pensar que el viento era contrario desde que ellos se embarcaron, es decir, desde que ellos se adentraron en el mar. Seguramente, si esto así fue, los discípulos no querían navegar porque ellos sabían que no era propicio navegar con estas condiciones. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y la nave estaba ya en medio del mar, atormentada de las ondas porque el viento era contrario. 25. Mas a la cuarta vela de la noche, a la cuarta hora o a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y cuando los discípulos le vieron andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, es un espíritu, y dieron voces de miedo. Mas Jesús les habló inmediatamente diciendo, estad de buen ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Mas le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la nave, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante, Jesús, extendiendo la mano, dice, trabó de él. Y le dice, oh, tú de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos entraron en la barca, el viento cesó. Entonces los que estaban en la nave vinieron y le adoraron. Entonces los que estaban en la nave vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y habiendo pasado a la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret. 33, fíjese. Entonces los que estaban en la nave vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Wow. Aquí hay algo muy interesante que ahorita vamos a descubrir. Y la escritura nos puede enseñar tantas cosas y podemos leerla una y otra vez y vamos a aprender tanto porque el Espíritu nos revela el contenido de la palabra, nos revela cosas nuevas, quizá algunas cosas
en algún tiempo no las podemos sobrellevar, por eso quizá no las entendemos, pero el Espíritu Santo, cuando nosotros meditamos continuamente, la ponemos delante de nuestros ojos, preparamos nuestro corazón al Señor e insistimos en la palabra, confiamos en el Señor y creemos que es el Espíritu Santo quien nos revela la palabra, entonces vamos aprendiendo cosas nuevas. Una de las cosas importantes que quiero que usted reconozca ahorita es lo siguiente. Dice la palabra que Jesús caminó sobre el mar. Pero antes de que esto sucediera, dio de comer a los 5,000 hombres, más sus mujeres y sus niños. Después dice que despidió a la multitud e hizo subir a los discípulos a la barca y adentrarse en el mar. Hay la posibilidad de que los vientos ya eran contrarios, por eso los discípulos no querían subir a la barca porque quizá el momento no era el propicio para subir a la barca. Sabemos que prácticamente ya estaba oscureciendo, pero Jesús, dice la Escritura, los hizo subir a la barca. Cuando ellos ya estaban remando, caminando, hacia el otro punto hacia donde se dirigían, dice la Escritura que estaba a muchos estadios de tierra, pero todavía estaba muy distante de donde tenían que llegar. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. Así es que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino andando sobre el mar. ¿Y qué fue lo primero que ellos hicieron? Tuvieron miedo, se turbaron y decían: es un fantasma. Y se pusieron a gritar. Pero Jesús les habló diciendo: tened ánimo que soy yo. Tened ánimo que soy yo. Siempre que hay vientos contrarios, lo podemos caracterizar o lo podemos simbolizar o entender como la adversidad. Hoy en día, los vientos contrarios han sido bien aprovechados por la tecnología. Hablando físicamente, por ejemplo, un avión despega de un aeropuerto o de una pista en contra del viento. Nunca a favor del viento, pero siempre en contra del viento, y aprovecha los vientos contrarios para poder despegar de tierra, para poder levantarse sobre la tierra y emprender su vuelo. Así es que los vientos contrarios pueden ser aprovechados de una manera sabia a nuestro favor. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así es que podemos aprovechar el salir victoriosos y que se manifieste con poder la gloria de Cristo que mora en nosotros, que está en nosotros. Y podemos ejercitarnos y fortalecernos. Recuerde que la fe tiene que ser movida y ejercitada. Si la fe no se ejercita, entonces la fe se estanca, no se pone en movimiento y no produce obras. Y la fe sin obras está muerta. Así es que todo viento contrario debemos nosotros aprovecharlo para salir, para manifestar la victoria que ya nos ha sido dada en Cristo Jesús. Pero los vientos contrarios pueden producir temor, pueden producir pánico, terror, miedo, pueden preparar el ambiente para que el temor venga enfrente de nosotros, para que el temor se produzca. Mire lo que estaba sucediendo primero. Vamos a caminar en el entendido que los discípulos, desde que entraron en la barca, ya veían que las condiciones no eran correctas. Así es que humanamente su confianza, de acuerdo a sus habilidades, ya estaba mermada. Pero después hicieron todo el esfuerzo para intentar de llegar al otro lado. Y a mí me gustaría saber si el Señor Jesucristo les dijo: suban a la barca y vayan delante de mí a la otra orilla.
Jesús les dice, suban a la barca, número 1. Número 2, vayan delante de mí. Y número 3, a la otra orilla. De alguna manera, ellos subieron a la barca. De alguna manera, ellos iban delante de Jesús. Y de alguna manera, ellos tenían que llegar a la otra orilla. Porque Jesucristo fue la palabra que les dio. Y Jesucristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero seguramente la confianza de sus habilidades como hombres estaba mermada ya porque las condiciones no eran las correctas. Y después de batallar y de estar fatigados, luchando contra la adversidad con sus propias fuerzas, ¿cómo podíamos aplicarlo nosotros a nuestras vidas? Bueno, Cristo Jesús es el vencedor y tú y yo somos más que vencedores. Así es que no tenemos que luchar espiritualmente en el sentido bíblico de la palabra, porque Cristo Jesús venció al enemigo. Porque Cristo Jesús, dice la Escritura, que desarmó en la cruz del Calvario las artimañas del enemigo, lo expuso públicamente, venció en la cruz del Calvario, aún la muerte no lo pudo retener, conquistó como Rey y Señor, y Cristo es el victorioso, Cristo es el vencedor. Y tú y yo somos más que vencedores en Cristo, porque Él nos regaló esta bendición, este poder, esta gloria, esta bendición, y no es que lo hagamos de nuestras propias fuerzas, pero en el Espíritu que nos fue dado, en el Espíritu que nos fue dado en nuestro interior y sobre nosotros. Esto es el bautismo del Espíritu, la unción del Espíritu Santo. Así es que cuando intentamos luchar contra la adversidad con nuestras fuerzas o creyendo incorrectamente sabiendo que tenemos que hacer lo necesario para conseguir la victoria y no entendemos que Él ya nos dio la victoria, entonces nos vamos a fatigar y vamos a padecer. Pero si entendemos como David, que él entendió que Dios le había entregado la victoria antes de que se enfrentara con Goliat, pero si entendemos que Dios ya le había entregado la victoria a Gedeón antes de que se enfrentara a miles de soldados de los ejércitos contrarios y él solo con 300, entendió que Dios le había dado la victoria y fue la gloria de Dios tan manifiesta y poderosa. Si entendemos eso, sabemos que somos más que vencedores y no tenemos de qué preocuparnos. Pero si no lo entendemos y si intentamos hacerlo con nuestras fuerzas, nos vamos a fatigar. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a quedar vulnerables a los engaños del diablo. Los discípulos estaban bien cansados. Jesús vino caminando sobre el agua y cuando le vieron, se asustaron. Pero ¿cómo es posible que estando tanto con el Señor Jesús, cómo es posible que conociendo y habiendo visto la gloria de su poder, seguramente se extrañaron de que él caminara sobre el agua, pero antes de pensar en que era Jesús, creyeron que era un fantasma? Dice el versículo 26, y los discípulos le vieron. Fíjese, dice, los discípulos le vieron andar sobre el mar, pero se turbaron y decían, es un fantasma. Y se pusieron a gritar. Ahora, la pregunta es, ¿realmente ellos le vieron? Quizá le vieron, pero no distinguieron que era Jesús. Pero fíjese cómo dice ahora en el versículo 27. Cuando ellos se asustaron, llenos de miedo, y gritaron, no solo se asustaron, estaban cansados, fatigados, con su confianza mermada. Y no solo eso, sino que vieron a Jesús, se llenaron de miedo, gritaron, estaban al borde del pánico, del caos. Y dice la Escritura que Jesús les dijo, les habló, les dio una palabra y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis.
Una palabra de Jesús causa que tú puedas confiar y que puedas decidir entre confiar en la palabra de Cristo y desechar el temor, sabiendo que Él habló la palabra, que Él es la palabra y que Él es fiel a lo que dijo en su palabra. Y ahí están los discípulos. Jesús les dice, tened ánimo, soy yo. Dice, no temáis. Aquí quiero hacer un paréntesis porque es importante recordar que el temor es una fuerza que se opone a la fe. El temor es una incredulidad por causa de los sentidos, de pensamientos engañosos que el hombre deja entrar en su vida y en su corazón. Y el temor es una incredulidad que forma una fuerza contraria a la fe. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Y aquí Jesús les estaba hablando su palabra en una situación adversa y difícil, llenos de pánico ellos, y la palabra tenía el poder para causar fe en ellos. Pero era importante que ellos dejaran la incredulidad. Jesús les dice, soy yo, tengan ánimo, crean en mí, pero no teman. Es decir, dejen la incredulidad. Porque la incredulidad, el temor es parte de la incredulidad. Es una fuerza que se opone a la fe, de tal manera que si ambas coexisten en nuestras vidas, no vamos a poder operar en la fe. Y el evangelio opera por la fe obra por el amor. Así es que el Señor Jesús les dice, tengan ánimo, no teman. Y respondió Pedro y le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Jesús le dijo una sola palabra, ven. Para que haya una manifestación gloriosa del poder de Dios en la vida del creyente, no se necesita toda una letanía, toda una historia, toda una serie de dichos, de palabras y de vanas repeticiones. Jesús solo le dijo una sola palabra, al menos en el lenguaje español. Jesús dice en la Biblia que dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y caminó sobre las aguas. Para que un hombre sea salvo y que tenga la bendición de que sus pecados, que él entienda que sus pecados ya fueron perdonados, tenga vida en este mundo y vida eterna cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Solo se necesita creer. Si alguien quiere venir a Jesús, Jesús les dice, sé salvo, solo cree. Si alguien necesita ser sanado, Jesús te dice, sé sano, solo cree. Y entonces Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Pedro le dice, si eres tú, da la orden que yo vaya caminando hacia ti. Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces Jesús le dice, ven. Pedro bajó, caminó, descendió de la barca, caminó sobre las aguas hacia Jesús. Y cuando Jesús iba, Jesús están esperándolo a que él viniera a él. Dice, Pedro, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando la Escritura dice hombre de poca fe, Jesús realmente no decía que Pedro tenía poca fe, sino que Pedro dudó. Que Pedro permitió que la incredulidad causara una duda e impidió que la fe siguiera operando. La fe estaba operando en la vida de Pedro, por lo tanto Pedro estaba caminando sobre las aguas, pero Pedro volvió a ver el viento contrario, la fuerza del viento, y entonces Pedro volvió a tener miedo. Pedro, dice la Escritura, caminó sobre el agua y viendo la fuerza del viento tuvo miedo. ¿Qué fue lo que sucedió cuando ellos estaban caminando en contra del viento, remando, en contra del viento, y vieron a Jesús y tuvieron miedo? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Pedro baja del agua caminando sobre el mar de una manera extraordinaria?
voltea a ver el viento y la posibilidad de lo que el viento pueda causarle, tiene miedo y empieza a hundirse. Pero algo muy interesante sucede aquí, porque cuando Pedro dice que se empieza a hundir, gritó: Señor, sálvame. En la primera ocasión ellos gritaron de terror y de miedo cuando Jesús aparece. En la segunda ocasión Pedro vuelve a gritar. Porque en el versículo 26, donde dice que se pusieron a gritar, la Biblia no dice quiénes fueron. Así es que seguramente Pedro pudo haber sido uno de ellos, de los que gritaban. Todos los que estaban en la barca quizá pudieron haber gritado. Usted sabe que el temor se contagia. Así es que podríamos decir que Pedro por segunda vez está gritando, pero ahora las cosas están cambiando. Porque cuando ellos gritaban no sabían que lo que estaba, quién era a quien estaban viendo. Pero ahora Pedro había recibido una palabra de Jesús y caminaba hacia Jesús. Y en el proceso, en el camino, se empieza a hundir por poner sus ojos en el viento, que era fuerte. Se empieza a hundir y Pedro grita, pero ahora directo hacia un requerimiento, hacia una solicitud a Jesús. Y le dice: Señor, sálvame. ¿Y qué dice la palabra? Al instante, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces ellos subieron a la barca y el viento se calmó. Ahora, ¿qué sucedió? Pedro gritó: Señor, sálvame. Y de inmediato la mano de Jesús se extendió y tomó a Pedro. Es decir, de inmediato la mano de Jesús se extendió sobre Pedro. Y Pedro quedó sostenido por la mano de Cristo. Pedro fue salvado por el Señor Jesucristo. Subieron a la barca y dice que el viento cesó. No lo busque, pero solo apúntelo en el capítulo 6 de Juan. En los versículos del 16 al 21, usted va a leer la misma historia donde Jesús da de comer a los... en el capítulo 6, donde Jesús da de comer a los 5,000 hombres con los 5 panes y los 2 peces y se multiplican. Pero dice la Escritura, el apóstol Juan lo relata de una manera diferente, en una intención del Espíritu de que tengamos una comprensión completa de lo que está sucediendo. Y dice la Escritura que Jesús dice: yo soy, no temas. Entonces ellos querían recibirle en la barca. E inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Es decir, Jesús sube a la barca. Ahí vemos que el proceso de que Pedro camina sobre la barca no lo expresa Juan, pero no significa que no sucedió así. Simplemente Juan lo expresa así como el Espíritu se lo revela. Pero dice la Escritura, lo interesante es que inmediatamente la barca llegó a donde iban. Ahora, regresando a Mateo, hay muchas partes en donde dice la palabra, al menos en el español, inmediatamente. Mire, por ejemplo, en el versículo 22 dice: inmediatamente Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Después dice: vinieron remando hasta la hora cuarta. Hay quienes dicen que la hora cuarta tiene que ver con el tiempo profético. La primera hora era el tiempo desde la creación del hombre hasta Moisés, la ley. La segunda hora era desde Moisés, pasando por los profetas, hasta Jesús, o hasta
previo a la venida de Jesús. La tercera hora era el ministerio de Jesús. Y la cuarta hora era el ministerio de la iglesia. Ahorita les explico por qué quienes dicen que así era esto: Moisés, los profetas, el misterio o el ministerio de Jesús, incluyendo su obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario, y la iglesia. Por estas representan las 4 horas o las 4 etapas de la noche en donde ellos se encontraban. Pero fíjese que después dice que subieron a la barca y inmediatamente cesó el viento. Dice, extendió la mano en el versículo 31, 32. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó, de inmediato se calmó. Entonces, dice, los que estaban en la barca le adoraron. Lo primero que quiero reflejar aquí es que todo viento adverso puede causar miedo y pánico. Y usted sabe cómo se las están gastando en este mundo hoy en día para causar esto. Aún los creyentes están llenos de pánico y de miedo. Prácticamente no creo que sea un miedo a la ley, pero realmente han infundido tanto el temor y el pánico que los creyentes ya tienen sus asegúnes. Pero hay un dilema ahorita, hay una lucha en la mente y en el corazón de los creyentes. Aquellos que han decidido, y estoy hablando de los creyentes, abrazar el temor, se van a convertir en esclavos del temor. Aquellos que han decidido abrazar lo que este sistema está exponiendo, lo que dicen que se está exponiendo, van a vivir esclavos de ese sistema que dicen que se está exponiendo. Pero es importante que usted entienda algo: nada de lo que existe en este mundo ha sido creado nuevo. Todo fue creado desde el principio. Y antes de que el hombre cayera, todo fue creado con un propósito. El hombre cayó, este mundo entró en caos, pero todas las leyes que fueron declaradas para este mundo operan y siguen operando. Por eso los árboles siguen multiplicándose, por eso se siembra la semilla y se cosecha. Por eso las bestias del campo, los animales, por eso la humanidad se sigue reproduciendo, porque todo fue declarado y hablado. Y Dios es el que sostiene en Cristo Jesús todas las cosas. Pero en los creyentes que han decidido confiar en el Señor hay una lucha en la mente, no en el cielo. No es como en la época de Daniel, en donde Miguel y Gabriel peleaban contra los príncipes de Persia. Y aunque en Efesios dice la Escritura que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en lugares celestes, no es que ellos tengan poder para vencernos. Pero la lucha no es de Dios para con el enemigo. El futuro del enemigo está declarado y decretado y fue expuesto a vituperio, fue de manera pública derrotado por Cristo Jesús, de tal manera que hemos dicho ya que Dios ya no está en conflicto con el diablo, es decir, no está en una guerra y en una lucha, porque Cristo es el vencedor. Y el creyente es más que vencedor. Así es que el diablo no tiene ninguna autoridad ni poder, excepto que el diablo sigue utilizando los engaños, las mentiras, las decepciones y a este mundo en caos para producir temor y pánico, incertidumbre. Hablarle a las cosas que son buenas malas y a las cosas que son malas buenas, confundiendo a los demás, cambiándole su identidad para que se envanezcan en sus imaginaciones, causando que haya tinieblas y que todos se desvíen de la verdad, porque dice la Escritura que habiendo conocido a Dios, que esto es manifiesto para todos los hombres, desestimaron el haber conocido a Dios y no le dieron gracias como a Dios, pero se envanecieron en sus vanos pensamientos, razonamientos e imaginaciones. Pero a los creyentes que aún están firmes en la palabra, hay una lucha. Y esa lucha tiene que ver con resistir el mal,
con resistir los engaños del diablo, los pensamientos, lo que el diablo quiere imponer e implantar, implementar en esta tierra. Pero tú y yo fuimos llamados a reinar por causa de Jesús. Y aquí vemos cómo Pedro y los discípulos entran en pánico cuando venían vientos adversos. Y la fe no puede operar así, pero Jesús está a la mano. Y si Pedro recibió la ayuda inmediata de Jesús, ¿cuánto más tú, que la ayuda ya la tienes en ti mismo? Pero ya no depende de Jesús, porque el Todopoderoso está en ti, pero ahora depende de que tú operes en la fe y que te ejercites en la fe. Así es que hemos dicho ya que los creyentes de esta época no deben ser aquellos que retroceden para perdición, ni que se resignan a este mundo, a la maldad y a los temores de este mundo. Pero hemos hablado de que los creyentes deben de resistir al diablo, sujetarse, someterse, caminar en el Señor, preparar nuestros corazones al Señor, estar dispuestos a Jesús, a su palabra, adorarle, exaltarle, alabarle, orar en el Espíritu, mantenernos continuamente con Él, dejarnos de enamorar o de preocuparnos por este mundo, no limitar a Dios en nuestra manera de pensar, pero seguir adelante y perseverar en la palabra, perseverar. Lo bueno de esto es que nosotros no vamos a perseverar en vano, porque el Todopoderoso, el Señor, está en nosotros ya. Y Él nos ha dado la victoria. Y hay dos cosas importantes. Una es que la responsabilidad es personal, pero también la unidad hace la fuerza. ¿Y cómo es que esto funciona? Es que nosotros, los que participamos de la misma fe, tenemos que seguir manteniéndonos unidos. Y es importante que entre más unidad, más bendición, entre más somos, más bendición, porque entre más somos, más oportunidad hay de que otros vengan al conocimiento de la verdad. Así es que es tan importante que nosotros sigamos perseverando en el Señor y sabiendo que el Señor está de nuestro lado. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que Él es todopoderoso. Y tenemos que aprender a confiar en Él. Y como dijimos ya, tenemos que aprender a conocerlo a través de su palabra una y otra vez para que nosotros tengamos esa seguridad. Es importante que tú leas el Salmo 1, el Salmo 3, el Salmo 37, el Salmo 34, el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 100, el Salmo 103, el Salmo 121, el Salmo 150, los Proverbios, los Evangelios, las cartas de Pablo. Lee Romanos 8. Lee el Evangelio de Juan, las cartas de Juan. Y entonces debemos de permanecer y perseverar. Ahorita el contraste o el balance que nosotros hemos aprendido a tener, bueno, son dos cosas. Una es el contraste y otra es el balance. Necesitamos tener un balance de la fe y la gracia, de la gracia y la verdad. Porque la gracia es toda la capacidad, la bendición y todo lo que Dios nos dio. Recuerda que la misericordia tiene que ver con que no recibamos el pago por nuestros pecados, porque Cristo Jesús lo sufrió. Y la gracia tiene que ver con no solo haber sido perdonados, sino sobremanera bendecidos. Pero no podemos quedarnos ahí, sino que la fe nos introduce en esa gracia. Y todo lo que tiene que ver con la gracia, que es todo lo que tiene que ver con Jesús y con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, están en nuestro espíritu y han de manifestarse en este mundo. Cuando nosotros declaramos, creemos y hablamos acerca de que las cosas vengan a existir desde el reino espiritual que mora en nosotros a este reino natural, por la fe en el nombre de Jesús. Por eso es necesario que tengamos y caminemos en el Espíritu, en la palabra, en el bautismo del Espíritu, en el poder de Dios. Y esto es para todo creyente. Y esta bendición de ser salvos y de vivir así, ser nuevas criaturas, es para todo hombre, para todo aquel que cree.
Pero hay un contraste que antes en el pueblo se hablaba de la ley y la gracia. De la ley y la gracia. Y aunque hay muchos creyentes que siguen aún confiando en la ley, lo que significa que van a confiar en sus fuerzas, lo que significa que van a venir la culpa o viven en culpa y no viven en libertad, lo que significa que va a haber condenación y la condenación, la amargura, son raíces tan fuertes que hacen que la moralidad de las personas, aunque sean creyentes, se venga a los suelos y que los creyentes vivan en esclavitud continua. Pero más allá de hablar del contraste entre la ley y la gracia, tenemos que entender que ahora, en este tiempo, debemos hablar entre un contraste entre el temor, la incredulidad y la fe. Pero recuerda que la verdad y la gracia son uno en Cristo Jesús y están del lado de la fe, porque la fe es espiritual y la fe es un regalo que Cristo Jesús nos dio por gracia. Así es que ahora está por un lado el temor y el pánico, es conformándote a este mundo y resignándote a este mundo, y por otro lado tenemos la gracia y la verdad que operan, que causan la fe, y que la fe, obrando por el amor, permite que todo lo que nos ha sido dado por gracia en Cristo Jesús se manifieste en este mundo. La seguridad, la protección, la salud divina, la sanidad divina, el bienestar, la aceptación, participar de la gloria, manifestar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El éxito, no limitar a Dios. El que otros vengan al conocimiento de la verdad, porque tú eres llamado un reconciliador. Porque tú eres llamado más que vencedor. Porque tú eres llamado la justicia de Dios en Cristo. Para que manifiestes la gloria de Jesús y que des gloria a Dios, que fortalezcas tu fe dando gloria al Señor. Y termino con esto, que es muy interesante, porque hay quienes dicen que los discípulos iban remando y se encontraban en el mar cuando Jesús vino caminando sobre el mar en la cuarta etapa de la noche, en la cuarta vigilia, en la cuarta hora. Y hay quienes dicen que la primera tiene que ver con Moisés, con la ley, la segunda tiene que ver con los profetas, hasta la venida de Jesús, hasta el nacimiento de Jesús. La tercera tiene que ver con el ministerio de Jesús, su obra terminada, completa y perfecta. Es decir, cuando Él entregó su vida por nosotros y Él resucitó. Y la cuarta hora viene el tiempo de la iglesia, el tiempo tuyo y mío. Ahora, fíjate cómo dice Mateo 30. Viendo Pedro la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse y dijo: Señor, sálvame. ¿Te fijas cómo aquí, en este momento, Jesús dice: sálvame? Perdón, Pedro dice: sálvame, Jesús. ¿Te fijas cómo aquí Pedro está caminando sobre las aguas? Las aguas, entre otras cosas, representan la palabra. Las aguas, entre otras cosas, representan el bautismo. Las aguas, entre otras cosas, representan la limpieza de la palabra. El estar en ese momento lejos, adentrados en el mar, representa la profundidad del conocimiento o el conocimiento de la palabra. Pero Jesús salva a Pedro. La cuarta hora, si la cuarta hora representa el tiempo de la iglesia o el tiempo de la humanidad antes de que Cristo venga por segunda vez, tiene que ver con la salvación para los hombres por causa de decirle a Jesús: sálvame, Jesús. ¿Se acuerda la historia, el chiste de aquel hombre que subió al cielo muy confiado de entrar y estaba San Pedro a la entrada de las puertas y le dijo, bueno, no era San Pedro, es que creo que ese es me fui por el lado de los chistes tradicionales, pero era un ángel. Claro, esta es una historia, es un chiste, ¿no? Y el ángel le dijo: bienvenido, ¿cuál es tu nombre? Y ya recibe y apunta el nombre.
Y le dice, bueno, ¿tú vienes al cielo y quieres entrar al cielo? Sí. Bueno, pues para entrar al cielo tú necesitas completar este cuestionario y sacar 100 puntos al menos. Y este hombre dijo, sin problema. Entonces le dijo, bueno, ok, ahí va la primera pregunta. ¿Cómo fuiste como esposo? Fue el mejor esposo del mundo. Perfecto, tienes punto 5 puntos. ¿Cómo fuiste como padre? El mejor padre del mundo. Ok, tienes punto 25 puntos. ¿Cómo fuiste como siervo de Dios? No, hombre, fui el mejor, el más fiel. Tienes punto 05 puntos. ¿Cómo fuiste como diezmaste? No, hombre, nunca dejé de diezmar y además ofrendaba y bendecía a muchos. Ok, tienes un punto. Y así le empezó a preguntar cada cosa. Y el hombre, después de 50 preguntas o 100 preguntas, no había subido de 5 puntos y necesitaba 100. Y entonces se dio cuenta que no podía. Y dijo, por más buen desempeño, por más buena actitud que he tenido en esta tierra, no me va a ayudar para nada para poder entrar al cielo. Y dijo, gritó, sálvame, ten misericordia de mí. Y el ángel le dijo, pásele, porque eso es lo que se necesita para entrar al cielo. La gracia, la abundancia de gracia y el regalo gratuito de Jesús. Pero entonces vemos aquí cómo Pedro dice, sálvame, y Jesús lo salva, lo toma de su mano, lo salva, se introducen en la barca y dice que de inmediato cesó el viento. Es decir, hay persecución, hay adversidad en este mundo, pero todo va a cambiar cuando Jesús venga. Cuando Jesús nos lleve con Él, todo se convertirá en perfección, porque tendremos no solo nuestro espíritu que es perfecto ya, pero nuestra alma que será nueva y nuestro cuerpo será glorificado. Así es que nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo serán como Jesús y estaremos como Jesús. Entonces habrá paz. No habrá ninguna adversidad ya. Y en la versión de Juan dice, inmediatamente que Jesús subió, llegaron a la otra orilla. Inmediatamente llegaron a la otra orilla. ¿Cómo es posible que la barca, estando quizá en medio del lago, del mar, Jesús suba y lleguen de inmediato a la otra orilla? Pero fíjese cómo dice aquí en el versículo 32, cuando Jesús subió a la barca, ellos subieron, dice, el viento se calmó, y el 33, y Jesús, dice, y los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Y esto pudiera representar que si la cuarta hora es la hora de la iglesia, cuando Jesús salva a Pedro y entra a la barca y todo cesa, es cuando el Señor Jesucristo viene por su iglesia y todos le adorarán. Y dirán, verdaderamente eres el Hijo de Dios. En los últimos tiempos, los que estudian la Biblia y los que tienen esta revelación hablan de dos eventos. El primero de ellos es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será llevada, es decir, todo aquel que tiene a Cristo y es una nueva criatura en Cristo, que ha recibido el perdón de los pecados, que ha creído en el nombre de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida y se le ha dado el poder de ser hecho hijo. Y por cuanto somos hijos, Dios envió al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo, al Espíritu de Cristo en nuestros corazones, y nuestro espíritu viejo, nuestro espíritu apartado, que era nuestro espíritu, nuestra personalidad, o nuestro viejo hombre, o nuestra naturaleza pecaminosa, es crucificada en la cruz del Calvario. Es decir, nuestro viejo espíritu se va, Dios lo quita y lo clava en la cruz, y Dios nos da un nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4:24, y el mismo Espíritu de Cristo viene a nosotros, Gálatas 4:6, y se hace uno con nosotros, según 1 Corintios 6:17. Así es que Jesús viene por todos aquellos que son criaturas nuevas, un nuevo espíritu, con un alma imperfecta, que tiene que ser renovada continuamente por la palabra, un cuerpo imperfecto, que tiene que ser vivificado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y nos transforma completamente. Es decir, nuestro espíritu ya está siendo uno con Cristo, pero ahora nuestro cuerpo va a ser glorificado y nuestra alma va a ser perfecta. Y también puede manifestar esto mismo la otra experiencia, que es cuando todo ojo verá a Jesús.
Y estoy hablando de los que se quedan en este mundo no creyentes. Y entonces todos le adorarán. Y vendrá el milenio, es decir, 1000 años en donde Jesucristo será el rey y nosotros reinaremos con él. Eso es muy interesante. Porque ahorita más que la ley y la gracia, lo que se está infundiendo a nivel mundial es el temor y el pánico. La incredulidad que causan los sentidos, los pensamientos en el temor y el pánico. Y entonces, esta historia del Señor Jesús, sus discípulos y Pedro caminando sobre el mar, y cómo Jesús opera, actúa y culmina esta historia, nos puede hablar de que Jesús viene, y Jesús viene pronto por su iglesia. Así es que estar preparados para que Jesús venga por nosotros es disponer nuestros corazones al Señor para fortalecernos en la fe, para decirles a otros a través de nuestra confianza en Cristo, no confianza en los fundamentos de este mundo, en lo que este mundo diga, pero confianza en lo que la palabra dice. Necesitamos bautizarnos en la palabra, es decir, sumergirnos en la palabra, en los pensamientos de Cristo, en las palabras de Jesús, hasta que éstas se hagan carne y nuestros corazones sean afirmados. Por eso el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús habite por la fe en vuestros corazones. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Así es que nuestra animación es que usted pueda caminar en el nombre de Jesús trayendo bendición para muchos, sabiendo que usted ha sido grandemente bendecido. Que usted pueda compartir la reconciliación y el perdón de Cristo que tiene para toda la humanidad, porque usted ha sido totalmente perdonado. Que usted pueda caminar en fe, en seguridad, porque usted es perfectamente justificado. Dios está de su lado. Que usted pueda ser una bendición para muchos sin obstáculos, caminar en la fe y en el poder y en la gloria, porque las puertas están abiertas, dado que usted ha sido altamente favorecido. Que usted no se sienta solo, pero se sienta seguro, porque no solo sus hermanos están de su lado, están con usted, pero el mismo amor de Dios le ha amado profundamente. Dios mismo envió a su Hijo, y su Hijo mora en usted, el Espíritu de su Hijo mora en usted, porque usted es profundamente amado por el Señor. Grandemente bendecido. Y si Cristo venció en todas estas cosas que están sucediendo en este mundo, usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. La esperanza, el llamamiento, las riquezas en gloria en Cristo Jesús y el poder que resucitó a Cristo entre los muertos están en nosotros por el único y sabio Dios, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, en quien está la plenitud de la deidad. El que es, el que fue y el que ha de venir por nosotros. El que nos tiene tomados de la mano. Recuerde, Pedro dijo, sálvame, y Jesús le tomó. Bueno, Jesús le tiene tomado a usted, porque su espíritu mora en usted y ha sido usted sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Usted tiene un sello y una marca, y usted tiene propietario, el Dios altísimo y glorioso del cielo y de la tierra. Pero ahora está en usted. No necesita buscar en los montes ni en los cielos. Mora en usted, habita en usted. Así es que usted sea consciente de esto en todo momento. Gócese y alégrese. Honre al Señor, adórele. Tenga su palabra en la mano, los salmos, los proverbios, lo que usted necesite y quiera, porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Acuéstese meditando, declarando, glorificando el nombre del Señor. De acuerdo a la palabra, levántese haciéndolo, manténgase y permanezca día con día haciéndolo en el nombre de Jesús, porque usted y yo tenemos una razón y un propósito, y no debemos de retroceder ni bajar la guardia, sino siempre estar sobrios velando en el nombre de Jesús. Amén. Así es que gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición, por tu bondad. Gracias, Señor Jesús, por tu obra terminada, completa y perfecta, y tu amor incondicional, tu palabra y tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú operas trayendo sabiduría, alumbrando nuestro entendimiento, para que la revelación de Cristo y la gloria de Jesús sea cada día más viva en nuestras vidas y en nuestros corazones. El honor, la gloria y la alabanza sean dadas a ti. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es,
Así somos nosotros en este mundo. Amén, amén y amén.